Desde los años 60 hasta hoy, algunos científicos han hecho afirmaciones sorprendentes sobre las capacidades sensoriales y el alto nivel de inteligencia de las plantas. Sus conclusiones plantean preguntas sobre qué significa ser inteligente y definen lo que es la conciencia. Stefano Mancuso es una de las principales autoridades mundiales en neurobiología vegetal. Él experimentó con 2 enredaderas de frijol, las cuales fueron puestas a competir por un poste. La que perdió se dio cuenta de que la otra había alcanzado el primer poste y comenzó a buscar una alternativa. Esto demuestra que las plantas eran conscientes de su entorno físico y del comportamiento de la otra planta. En los animales, esto se llama conciencia. Susan Simard, profesora de ecología en la Universidad de Columbia Británica, dijo a la BBC: "No habíamos tratado con plantas", refiriéndose a que también son seres conscientes. Ella experimentó con árboles de abeto Douglas y descubrió que podían reconocer a sus parientes cuando crecían entre árboles desconocidos y conocidos. Los árboles también parecen poder sentir cuando se están muriendo y liberan carbono en los pinos vecinos. Simard observó que el abeto Douglas sabía que estaba muriendo y quería pasar su legado de carbono a su vecino, porque eso sería beneficioso para los hongos asociados con la comunidad. La doctora Mónica Gagliano, de la Universidad de Australia Occidental, publicó un estudio en la revista O Ecología, donde examinó la memoria a largo plazo de las plantas. Ella plantó Mimosa pudica en macetas que estaban sobre una superficie amortiguada con espuma, dejándolas caer desde una altura que asustaría a las plantas, pero sin causarles daño. Fue capaz de observar y controlar sus reacciones, y descubrió que las plantas eventualmente aprendieron a caer sin lastimarse. Lo que aprendieron les permitió mantener su memoria a largo plazo. Pero ¿estos comportamientos significan inteligencia? Para que venga el lucero que vendrá. El profesor Daniel Chamovitz, decano de ciencias en la Universidad de Tel Aviv y autor de Lo que una planta sabe, le dijo a la BBC: "Pudimos observar en las hojas de la Venus atrapamoscas su capacidad de cerrarse. Podríamos definirlo como inteligencia, pero eso no ayuda completamente a entender la biología de la planta. Tenemos que ser muy claros sobre la terminología de lo que es inteligencia". Las plantas parecieron mostrar respuestas emocionales en 1966, cuando el biólogo de plantas Cliff Baxter las examinó usando un detector de mentiras. Baxter, un ex especialista en detectores de mentiras de la CIA, desarrolló técnicas con el polígrafo que todavía son utilizadas por los militares estadounidenses y agencias gubernamentales. Llevó a cabo un experimento con una planta dracaena en maceta, que luego fue detallado en el libro La vida secreta de las plantas. A continuación, te muestro la recreación del experimento realizado por el profesor Cliff Baxter.
El experimento demostró que las plantas son capaces de reaccionar ante una amenaza en su entorno. Y otro hallazgo interesante es que tienen una memoria a largo plazo. La planta conectada al detector de mentiras fue capaz de reconocer al culpable entre varias personas. Marcel Vogel continuó con los experimentos de Baxter y afirmó que las plantas parecían ser afectadas por los pensamientos. Marcel Vogel fue un veterano científico en IBM durante 27 años y patentó más de 100 inventos. Durante parte de su carrera, se interesó en una aplicación más orgánica de su conocimiento científico. Marcel Vogel examinó las corrientes eléctricas emitidas por las plantas y descubrió que respondían de manera dramática cuando él controlaba su respiración y mantenía un pensamiento en su mente, en comparación con cuando su mente estaba clara y su respiración era lenta. Su exasociado, Dan Willis, explicó los experimentos de Vogel en su página web marcelvogel.org. Willis escribió: "La capacidad de respuesta de las plantas al pensamiento fue la misma sin importar si estaban a 20 centímetros, 2 metros o 10.000 kilómetros de distancia, como se demostró en Praga, Checoslovaquia, en su laboratorio de San José, donde él fue capaz de afectar a una planta conectada a una grabadora". Ahora te hablaré de una de las plantas que más intriga y fascina al ser humano de manera científica, pero sobre todo en lo espiritual. Hablo de la ayahuasca, cuyo nombre significa soga de los espíritus en quechua. Es un brebaje sagrado originario de las culturas amazónicas, elaborado con la enredadera de ayahuasca, Banisteriopsis caapi, y las hojas de chacruna, Psychotria viridis, que contiene DMT. Esta mezcla es utilizada como una medicina ancestral en países como Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Brasil, y es conocida también como yagé en algunas regiones. El DMT presente en la chacruna es una molécula que nuestro cerebro produce naturalmente en momentos clave de la vida, según el Dr. Rick Strassman. Estas explosiones de DMT ocurren al nacer, en la semana 12 de la embriogénesis, y al morir, momentos que se creen vinculados con la entrada y salida del alma en el cuerpo. También se produce en pequeñas cantidades durante el sueño, influyendo en los sueños lúcidos y la fase REM. Una sesión de ayahuasca se describe como un renacimiento espiritual, permitiendo a los participantes resetear sus creencias y abrirse a una conciencia universal. No es una experiencia recreativa, sino una profunda transformación que ayuda a modificar patrones de conducta destructivos. La abuelita ayahuasca, como se le llama, brinda lo que se necesita para crecer espiritualmente y conectarse con el entorno y con uno mismo. El verdadero trabajo de transformación ocurre después de la sesión, al aplicar los aprendizajes en la vida diaria. Estudios muestran que los usuarios de ayahuasca desarrollan un mayor equilibrio emocional, salud óptima, facilidad de aprendizaje, paz espiritual, respeto por la naturaleza y una inclinación por promover la paz y la armonía, alcanzando así una transformación profunda y un equilibrio que permite disfrutar plenamente de la vida. La verdadera enseñanza es solo una: el amor. Por muchas preguntas que tengas que hacerle a la planta, por muchos problemas que quieras solucionar, por muchos traumas que quieras superar, la lección que te enseña la planta es la única. Si vivimos a través del amor incondicional por todo lo que existe, si nos sentimos parte de ese todo, estaremos viviendo en armonía con el universo. Anteriormente, se le llamaba telepatina a la ayahuasca, debido a los efectos sorprendentes que los usuarios experimentaban, los cuales incluían la capacidad de leer la mente de otras personas o transmitir ideas sin hablar. Este fenómeno, reportado con frecuencia en la literatura científica, llevó al botánico colombiano Rafael Cerda Bayón a acuñar el término en 1915, basándose en sus observaciones y estudios sobre el principio activo de la ayahuasca, Banisteriopsis caapi, durante sus exploraciones científicas en Colombia. El término telepatina
fue adoptado para describir estos efectos telepáticos percibidos, y aunque posteriormente el etnobotánico Richard Evans Schultes popularizó el término telepatín en los años 40, la idea de que la ayahuasca facilitaba una forma de comunicación mental sin palabras había ya sido establecida. La popularización del concepto se consolidó aún más con las descripciones del novelista William Burroughs en su libro Cartas de la Ayahuasca, donde compartió sus experiencias personales y reafirmó la existencia de la telepatía inducida por la ayahuasca, generando un mayor interés en esta planta sagrada. El micelio es un hongo que crece bajo tierra y crea una red que conecta todas las plantas, como si fuera el Internet. Esta red les permite a las plantas comunicarse, cuidarse, protegerse, alimentarse y obtener agua. Tal vez el creador de la película Avatar se inspiró en este hongo para mostrar la conexión entre los Na'vi y su ecosistema en Pandora. Cuando un árbol del bosque es cortado, el micelio avisa a los otros árboles sobre el peligro y ellos comienzan a cuidar el tronco restante para intentar salvarlo. Le dan agua y lo protegen porque lo consideran parte de la familia del bosque. Todo en la naturaleza tiene un lenguaje, un idioma universal. Debemos aprender a reconectar con este lenguaje no verbal, entendiendo que todos somos parte del mismo ecosistema. Aún tenemos mucho que aprender de los árboles, del bosque y especialmente de la madre tierra. Aprender a escuchar y entender estos mensajes nos ayudará a vivir en armonía con la naturaleza y a cuidarla mejor. En una entrevista para la página TheVanguard.com, Stefano Mancuso, biólogo de plantas, hace las siguientes declaraciones. ¿Las plantas tienen inteligencia? Las plantas son organismos inteligentes, pero se mueven y toman decisiones en un tiempo más largo que el del hombre. ¿Reconocen parentescos? Hoy sabemos que tienen familia y parientes y que reconocen su cercanía. Se comportan de manera totalmente distinta si a su lado hay parientes o hay extraños. Si son parientes, no compiten y a través de las raíces dividen el territorio de manera equitativa. ¿Los adultos protegen a las plantas pequeñas? Sí. Las plantas requieren luz para vivir y para que una semilla llegue a la luz debe pasar mucho tiempo. Mientras tanto, son nutridas por árboles de su misma especie. ¿Se protegen entre ellos? Los cuidados parentales solo se dan en animales muy evolucionados y es increíble que se den en las plantas. Entonces, ¿se comunican? Sí, en una selva, todas las plantas están en comunicación subterránea, a través de las raíces, y también fabrican moléculas volátiles que avisan a plantas lejanas sobre lo que está sucediendo. ¿Cómo se comunican? Cuando una planta es atacada por un patógeno, inmediatamente produce moléculas volátiles que pueden viajar kilómetros y que avisan a todas las demás para que preparen sus defensas. ¿Qué defensas? Producen moléculas químicas que las convierten en indigeribles y pueden ser muy agresivas. Hace más de 10 años, en Botsuana introdujeron en un gran parque 200.000 antílopes que comenzaron a comerse las acacias con intensidad. Tras pocas semanas, muchos murieron y al cabo de 6 meses murieron más de 10.000 y no advertían por qué. Hoy sabemos que fueron las plantas. ¿Tienen un mecanismo? Sí. Y las plantas aumentaron hasta tal punto la concentración de taninos en sus hojas que se convirtieron en un veneno. Las plantas también son empáticas con otros seres. Es difícil decirlo, pero hay una cosa segura: las plantas pueden manipular a los animales. Durante la polinización producen néctar y otras sustancias para atraer a los insectos. Las orquídeas producen flores que son muy similares a las hembras de algunos insectos que, engañados, acuden a ellas. Y hay quien afirma que hasta el ser humano es manipulado por las plantas. ¿Las plantas nos usan? Todas las drogas que usa el hombre como café, tabaco, opio, marihuana y más derivan de las plantas. Las plantas producen una sustancia que convierte a humanos en dependientes porque así las propagamos. Las plantas utilizan al hombre como transporte y hay investigaciones sobre ello. ¿El ser humano es inferior a las plantas?
Si mañana desaparecieran las plantas del planeta, en un mes toda la vida se extinguiría porque no habría comida ni oxígeno. Todo el oxígeno que respiramos viene de ellas. Pero si nosotros desapareciéramos, no pasaría nada. Somos dependientes de las plantas, pero las plantas no lo son de nosotros. El que es dependiente está en una situación inferior, ¿verdad? ¿Cómo logran adaptarse al peligro? Las plantas son mucho más sensibles. Cuando algo cambia en el ambiente, como ellas no pueden escapar, han de ser capaces de sentir con mucha anticipación cualquier mínimo cambio para adaptarse. ¿Y cómo lo perciben? Cada punta de raíz es capaz de percibir continuamente y a la vez como mínimo 15 parámetros distintos físicos y químicos, como temperatura, luz, gravedad, presencia de nutrientes, oxígeno. ¿Las plantas tienen neuronas? En cada punta de las raíces existen células similares a nuestras neuronas y su función es la misma: comunicar señales mediante impulsos eléctricos, igual que nuestro cerebro. En una planta puede haber millones de puntas de raíces, cada una con su pequeña comunidad de células, y trabajan en red como Internet. ¿Entonces tienen como una especie de cerebro? Sí, su zona de cálculo. La cuestión es cómo medir su inteligencia, pero de una cosa estamos seguros: son muy inteligentes. Su poder de resolver problemas, de adaptación, es grande. Hoy sobre el planeta, el 99,6% de todo lo que está vivo son plantas. El ser humano solo conoce el 10% de las plantas, y en ese porcentaje tenemos todo nuestro alimento y la medicina. ¿Y qué habrá en el restante 90%? A diario, cientos de especies vegetales desconocidas se extinguen. Tal vez poseían la capacidad de una cura importante, no lo sabremos nunca. Debemos proteger las plantas por nuestra supervivencia.